aciclovir y fanciclovir. La diferencia que hay entre estos dos por el aciclovir es principalmente la biodisponibilidad. El aciclovir se puede hacer por vía oral, se puede hacer por vía tópica, se puede hacer por vía parenteral. El malaciclovir y fanciclovir están disponibles por vía oral y tienen una mejor biodisponibilidad que el aciclovir por vía oral. Para el citomegalovirus están el antiviral, valganciclovir, ganciclovir y foscaril. Los que más se suelen utilizar son estos dos. Anteriormente el ganciclovir, actualmente le desplazó el ganciclovir, el valganciclovir, el ganciclovir por la forma de administración y por la biodisponibilidad. Para la hepatitis B también buscamos un tratamiento. Anteriormente la lamivudina se usaba mucho más, pero se generaba resistencia, entonces aparecieron otros antivirales que se utilizan para la hepatitis B. Tenemos también algunos que se usan para la influenza, los interferones que se usan para la hepatitis, la ribavirina también se puede usar para algunos casos Precursor. O aciclovir, ele usa via oral, o que mais? Vía oral, tópica y parenteral. Pero comparando la biodisponibilidad de estos con el aciclovir por vía oral, tiene mayor biodisponibilidad dos más están abajo. Mas aí os outros também podem ser usados, tipo, parenteral, não, No, solo vía oral. El valganciclovir también se usa por vía oral, el ganciclovir se usa por vía oral. De esos tres, lo que tienen estos tres medicamentos, aciclovir, fanciclovir y valaciclovir, se usan principalmente para el uso del herpes. El VHS y la varicela zoster, virus del herpes humano. VHS 1 y 2 que producen tantas infecciones que son en la parte labial, oral y la parte genital, y también para el virus de la varicela zoster. Para eso principalmente lo que tienen cobertura es esos medicamentos. Acá está la aciclovir, está disponible en sus formas parenteral, vía oral y también tópica. De esos tres, el que tiene mayor espectro cubre mayor cantidad de infecciones es el aciclovir, y las otras dos formas que tienen una mejor biodisponibilidad del medicamento, aciclovir y valaciclovir. Las vías de administración generalmente lo que producen como efecto adverso es insuficiencia renal y encefalopatía, y acá se ve lo que les decía, que estos medicamentos solo actúan sobre lo que se está verticando. Entonces, por eso es que no se elimina de forma definitiva la aportación del virus del herpes. Por eso el paciente puede tener rebrotes, o sea, puede tener episodios recurrentes de herpes labial, de herpes genital. El paciente siempre se vuelve portador. ¿Cuándo suelen aparecer esos rebrotes? Cuando por algún motivo baja la defensa del paciente. Casi siempre después de un proceso infeccioso, el paciente presenta cuadros graves de herpes. Eso porque no se consigue eliminar la aportación. El paciente siempre va a ser portador. Hay un caso de inmunosupresión y va a aparecer otra vez el cuadro. La biodisponibilidad de aciclovir es muy baja, el 15-30% más, los otros tienen una biodisponibilidad mucho mayor, tienen buen paso a los tejidos, a casi todos los tejidos también. Las formas sistémicas son las que más tienen efectos adversos, renal, neurológico, trastorno digestivo, lo que se consume por vía oral, y la forma tópica puede producir un poco de reacción local. Las formas tópicas se suelen usar sobre las lesiones. Si tiene una lesión labial, se suele usar en eso. Si tiene un herpes zoster, por ejemplo, se suele usar sobre la lesión. Y ahí puede producir un poquito de irritación. Ellos sirven para infecciones producidas por virus de herpes simple, tipo 1, tipo 2, y para la varicela zoster también, en pacientes inmunocompetentes y inmunodeprimidos.
¿Y el respiratorio? ¿Cómo? Respiratorio. Sí, dependiendo de la enfermedad, puede ser gravitatorio. HIV es generalmente por siempre. Paciente trasplantado también puede ser posible. Paciente oncológico puede ser un tratamiento. Esa profilaxis fúngica se hace, todavía no vimos con fluconazol, porque el paciente que es inmunodeprimido casi puede desarrollar cuadros más graves por infecciones fúngicas, por ejemplo la candidiasis la puede provocar y la puede provocar una candidiasis sistémica. La profilaxis fúngica se hace con aciclovir y la profilaxis para toxoplasma, por ejemplo, suele ser con cotrimoxazol. Ya vimos que era el imidacloprid, sulfamethoxazol. Y estos medicamentos el paciente suele tomar 2 a 3 veces por semana. No todos los días, pero 2 a 3 veces por semana suele utilizar. Así se refiere con profilaxis inmunodeprimido. Acá es para infecciones fúngicas principalmente cándida, metronidazol puede ser metronidazol y aciclovir suele ser para virus del herpes simple, virus de la varicela y también citomegalovirus que se ven más frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos. A eso se refiere con profilaxis inmunodeprimidos. Pacientes portadores de HIV, pacientes trasplantados que están con inmunosupresión, pacientes que reciben tratamiento oncológico. El herpes zóster, ahí cuando ya tienen todas sus características es fácil hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque ya tiene las vesículas, ya tiene las lesiones, pero generalmente cuando empieza con un dolor, empieza con un dolor y en el momento que se va a ajustar puede no tener nada todavía, pero un dolor muy intenso que generalmente afecta en mi cuerpo y sigue también el trayecto de un médico. Casi siempre es una vez que el paciente presenta esto en su vida. Puede ser en algunos casos 2 veces. El herpes zóster oftálmico, que también se tiene que tratar por el riesgo que tiene de compromiso a la parte ocular también. Y ustedes ven cómo es un lado de nuestra carpeta bien limitado hasta la línea media de los pies. Entonces, el herpes zóster, el aciclovir o el grupo de la aciclovir generalmente sirve para el tratamiento de los profilaxis, donde se va a hacer bien. Nosotros usamos en el herpes zóster sirve para profilaxis para tratamiento.
está complicado, tiene que ser por vía oral. Lo que es la vía inicial se puede tocar por oral, la grave, encefalitis, corazón graves o también casos de nacidos con está por vía oral. Del herpes zóster también generalmente se hace, si no está ninguno deprimido, no complicado, se hace por vía oral. Pero la diferencia es que si ustedes se fijan ahí la dosis de aciclovir 800 miligramos por 5 veces al día por 7 días. En el herpes labial o el herpes genital la dosis es menor, 400 miligramos, tomando como referencia aciclovir 400 miligramos 3 veces al día, 400 miligramos 3 veces al día, es lo que se va a hacer. Después se cambia a un esquema como 5 veces, pero la dosis es menor. En el caso del herpes tiene que ser una dosis más alta. Ahí va a recibir 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días que esté haciendo. En el otro caso tiene que recibir 800 miligramos 5 veces por 7 días. La dosis del medicamento en el caso del zóster es mayor. En el caso de la infección por varicela zóster, el paciente que son inmunodeprimidos tiene que ser por vía venosa. En caso de que haya resistencia a la aciclovir o pacientes que tienen aciclovir, pero eso no es un para casos de herpes simple, uno tipo 2, varicela zóster, y también para varicela zóster y herpes 1 y 2, el tratamiento de elección es un grupo de aciclovir. ¿Cuántas series? Depende de cada caso. Os pacientes imunodeprimidos que têm varicela zoster têm que ficar internados por vários sentidos. Sí. Lo que es grave y se ven inmunodeprimidos se tiene que hacer por vía oral. Sí. Por exemplo, a erva simples, 1 e 2 aciclovir. E também as outras. La aciclovir es el grupo. Si vos tenés disponible para darle los derivados que tienen mejor biodisponibilidad, también podés darle igual. No hay mucha diferencia. Es mejor para el paciente si puede recibir los otros medicamentos. Ahora, si es endovenoso, siempre es aciclovir usando más aciclovir. Después tenemos el ganciclovir. El ganciclovir tiene cobertura también sobre varios tipos de virus, pero principalmente se usa para citomegalovirus, que tiene también administración por vía oral y endovenosa. Principalmente, entonces la principal utilización es para citomegalovirus, ya sea profilaxis o tratamiento. El valganciclovir es un derivado que tiene también mayor biodisponibilidad. Entonces, para varios casos está indicado que se haga por vía oral. En los dos casos, con aciclovir y comente, sus variantes lo que tienen es una mejor biodisponibilidad. Y el ganciclovir, en el caso de citomegalovirus, es con 3 medicamentos utilizados: ganciclovir, valganciclovir y foscarnet. ¿Para qué se utilizan? Para tratar, por ejemplo, la encefalitis, tratar la retinitis, tratar una neumonía por citomegalovirus. Casi siempre se ven pacientes que son inmunodeprimidos. Eso suele presentar muchos pacientes que son trasplantados. Ellos suelen tener afección por citomegalovirus. Trasplantado renal, trasplantado cardíaco, el trasplante de médula también se suele ver. En el caso de citomegalovirus, está disponible en valganciclovir. Ganciclovir está disponible por vía endovenosa y puedes comprar. Y lo que se trata son los tratamientos de las complicaciones y prevención en pacientes que son inmunodeprimidos. ¿La aciclovir es endovenosa o puede ser una automedicina? ¿Cuál? La aciclovir. Solo por vía endovenosa.
hepatitis, tanto B como C, hay otro grupo de medicamentos que se pueden usar. En los dos casos, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, se pueden usar medicamentos que son antivirales, que tratan de erradicar virus, y también se pueden usar medicamentos que son llamados interferones. La ventaja que tienen los antivirales es que se pueden hacer por vía oral, y los interferones no se hacen siempre por vía parenteral. Son inconvenientes para el paciente, son medicamentos que son más caros y se administran por vía parenteral. Pueden ser algunos vía no venosa, vía intramuscular o vía subcutánea. Pero de cualquier forma son medicamentos que son menos, que tienen menor comodidad para administrarse al paciente. Los antivirales, porque se pueden administrar por vía oral, son mejor para el paciente. Esses interferones são os corpos. Los interferones no son anticuerpos, son otro tipo de sustancias. Anticuerpos, los interferones son sustancias que lo que hacen es estimular el sistema inmune del paciente. Y no van a actuar directamente ellos sobre el virus. Lo que van a hacer es estimular la respuesta inmune del paciente para que el organismo actúe sobre el virus. Antiviral que tiene actividad frente a COVID, estos medicamentos también son más nuevos en su uso dentro del COVID. En el COVID, cuando empezó la epidemia de COVID, la pandemia, no se sabía mucho qué es lo que se podía utilizar. Se llegaban a utilizar varios medicamentos, con algunos se consiguieron unos resultados que conocen. Lo que se busca actualmente con los antivirales es disminuir el riesgo de hospitalización y disminuir el riesgo de evolución a una enfermedad grave. Los medicamentos están disponibles por vía oral y por vía venosa. Los que son antivirales se indican en pacientes que son ambulatorios. Hay dos que están disponibles por vía oral. Acá se usa el molnupiravir y está disponible también el Remdesivir. Estos medicamentos se hacen en pacientes que tienen cuadros leves a moderados, que son ambulatorios o no hospitalizados, para evitar que lleguen a un cuadro grave. Lo que se busca con ese medicamento es evitar la complicación o la internación. Esto el paciente puede tomar por vía oral nomás. El Remdesivir, el paciente sí tiene que ir al hospital para recibir, pero después puede ir a la entonces se administra la medicación y va a su casa con el paciente. Los anticuerpos están disponibles, acaso son el tocilizumab, que también son los anticuerpos que están disponibles. Esos ya están indicados a pacientes que están hospitalizados, pacientes que ya son más graves. Porque si ustedes recuerdan, porque en el COVID había una respuesta inflamatoria muy intensa. Una vez que se desencadenaba esa respuesta, se producía un cuadro que era muy grave y a veces era irreversible. Entonces lo que se hace es pacientes que están ya hospitalizados, disminuir esa respuesta inflamatoria. Anticuerpos solo se hacen en pacientes hospitalizados y estos medicamentos antivirales se pueden hacer en pacientes ambulatorios. Que yo marqué acá, el que más se usa acá para hoy, es el Remdesivir. Y por lo tanto, dos cosas: si es hospitalizado, va a recibir por vía parenteral. Y también otra cosa que tienen que recordar, que no hay anticuerpos de administración por vía oral. Por ser hospitalizado tiene que recibir parenteral, por ser anticuerpos la administración tiene que ser no están disponibles anticuerpos por vía oral.
Se utiliza para estos dos, oseltamivir y ritonavir, para tratamiento y profilaxis en las primeras 48 horas de inicio del cuadro. Porque después se considera que ya no modifica mucho la evolución, acorta la duración de los síntomas, reduce la intensidad de los síntomas y la complicación. Se indica en los primeros 2 días, lo que más he indicado que se haga. El tratamiento se hace en una dosis que es el doble de lo que sería la profilaxis. En el caso de oseltamivir, el tratamiento se hace con 75 miligramos a 12 horas por 5 días. En el caso de que tenga que hacer una profilaxis, ¿a quién se le hace profilaxis? Al contacto del paciente, quien tuvo contacto con ese paciente que dio positivo. Y se hace 75 miligramos cada 24 horas, o sea, la mitad de la dosis también por 5 días. Y estos dos, y acá solo tenemos los sedes también. Y propietario de preferencia con un hisopado que sea hisopado para indicar si es que no tiene un hisopado para no crear resistencia. Para el virus sincicial respiratorio se suele utilizar dos medicamentos: un antiviral, es la ribavirina, que se usa en pacientes por forma inhalada, se puede usar por vía inhalatoria también en pacientes con cuadros respiratorios. Este virus afecta mucho más a niños, es de peor evolución, o sea, de peor pronóstico cuanto más chicos sean. A niños muy pequeños se suele producir ese cuadro respiratorio. Después de que haya pasado con el COVID, empezaron a aparecer muchos cuadros de insuficiencia respiratoria otra vez. Otro medicamento que se usa es que tiene que ser es un anticuerpo que se utiliza también para el virus sincicial respiratorio. Esos dos medicamentos son los que se utilizan. Eso poco porque también en muchos casos de cuadros respiratorios en niños se asocian al virus. También puede adquirir ese virus el adulto, pero los cuadros son mucho más leves en los adultos, los cuadros graves se ven en los niños. Anticuerpo, abilizumab, que son los anticuerpos que son los anticuerpos por vía parenteral, en ese caso porque ya es no venosa, y la ribavirina, que es un antiviral. Acá los interferones son un grupo de sustancias que se extraen de células y lo que hacen es activar la respuesta en el paciente, hacer que el paciente empiece a producir proteínas que van a tener actividad antiviral. No tienen una acción antiviral directa, sino que lo que hacen es estimular al paciente, al sistema inmune del paciente, para que produzca proteínas que van a tener una acción antiviral. Los interferones solo están disponibles por vía parenteral. Pueden ser administraciones no venosas, subcutáneas, intramuscular. Los más conocidos son alfa, beta y gamma. Y se utilizan en algunos casos de herpes zoster, virus de herpes simple, pero principalmente se usan en los casos de hepatitis B y C. Actualmente juegan más por ser pasados por el tratamiento con los antivirales en la hepatitis B, pero es una opción. En el caso que el paciente no pueda recibir o tenga una contraindicación para recibir antiviral, se puede hacer administración de interferones con la hepatitis B y hepatitis C. Hasta ahí, una pregunta.